Quiero que abra su Biblia en Isaías capítulo 55. Es de gran estímulo poder entender algunos caminos y pensamientos de Dios. Digo algunos por lo que dice Isaías, porque Isaías dice así. Isaías 55, mientras usted lo busca, saludamos a todos aquellos que nos ven por YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares, poder llegar hacia el mundo, poder llegar hacia las naciones. Y damos gracias a Dios por los suscriptores también que están ahí escuchando estos mensajes. Damos gracias a Dios porque sabemos que Dios los está edificando. Bendecimos en gran manera sus vidas. Isaías capítulo 55 dice así, el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice y declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oiga eso. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Oiga eso. Notó, los pensamientos y los caminos de Dios son muy altos. Eso sí, cuando Él se revela a través de su palabra, muestra sus deseos y sus propósitos en nuestra vida. Pero a veces no entendemos, no comprendemos cómo Él se mueve para tratar con nuestra vida. Por eso yo quiero hablarle hoy por qué Dios poda nuestra vida. Porque es muy fundamental que entendamos, hermano querido, ese punto de Dios. Claro, a veces la manera que Dios va a usar para beneficiarnos no es la manera que nuestros pensamientos lo entiendan. Porque si lo entendieran, bueno, fuera mucho más fácil. Pero a veces no lo entendemos. No entendemos la manera como Dios obra en nuestra vida para ayudarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces el método de Dios va a ser cortar, que eso significa podar, y quitar algo de nuestra vida para que luego haya más producción en nuestra vida. Fíjese, mire cómo es Dios. Por eso Juan, y vamos a ahondar ahí en Juan, capítulo 15, versículo 1 al 2, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y oiga esto: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, lo poda. Y todo el que da fruto, repito, versículo 2: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Oyó? ¿Oyó eso? La poda es para que aumente gradualmente nuestro potencial para tener una vida más fructífera. Podar, en grandes rasgos, significa cortar las ramas de los árboles para que luego crezca con más fuerza. Eso es lo que hace alguien cuando está podando un árbol. Tiene que quitarle las ramas que no sirven para que ese árbol, hermano querido, pueda dar mucho más y sea más fuerte en gran manera. Entonces, el Padre, que es el labrador de la vid, el que modela, el Padre es el que lo modela, nos va a quitar todo lo que pueda ser obstáculo para que seamos más fructíferos. Claro, no nos gusta mucho a veces cuando Dios nos está podando o cuando Dios nos está quitando las cosas. ¿Por qué?
porque nos sentimos raros, como que Dios no estuviera ahí. Pero no, la poda que está haciendo Dios y que está, hermano, modelando, es para que nosotros demos fruto verdadero. En otras palabras, Él sabe que si no te dejas quitar las ramas muertas, todos tus recursos irán a producir más y más madera. Y no se producirá fruto, es decir, será siempre madera. Y lo que quiere Dios en nuestra vida es que tarde o temprano demos fruto, pero necesita limpiar el árbol. Necesita a veces quitar cosas de nuestra vida para que de esa manera, cuando, hermano, salga el fruto, entonces salga buen fruto. Entonces las personas que van a ser productivas están continuamente siendo podadas. Si usted va a ser una persona productiva en Dios, de seguro téngalo, hermano, que le van a podar. Y a veces la poda no nos gusta mucho. Por eso, hermano, pongamos a los pies del Señor aquellas ramas que no tienen fruto. ¿Por qué? Porque le quitan nutrición a las ramas que producen fruto. O sea, hay cosas que tenemos que quitar para producir ese fruto. Mire, espiritualmente esto quiere decir que pongamos todas las actitudes negativas, costumbres negativas, hábitos negativos o vicios que no tienen un valor espiritual o que tienden a impedir el crecimiento espiritual. Eso es lo que el Señor desea que nosotros, hermano, quitemos. Lo tremendo es que Dios siempre sabe exactamente qué podar de nuestra vida. Él sabe qué es lo que necesita quitar de tu vida. Claro, hoy la poda de Dios es a través de la palabra de gracia. ¿Por qué? Porque estamos en la dispensación de la gracia. Y Él quiere que nos presentemos nosotros voluntariamente. Él quiere voluntariamente, hermano, que nosotros nos presentemos para que Él haga la obra de podar. Lo tremendo es que en la tribulación no va a ser así. ¿Por qué? Porque ahí será una poda definitiva. Es decir, el Señor va a volar en pedazos de una vez para limpiar los árboles o sus árboles. O sea que ahí sí va a ser la poda de un solo pepinazo. Hoy no, hoy el Señor está tratando con gracia, con amor, con misericordia. Él quiere que nosotros nos presentemos, hermano, para que Él haga su obra. Pero en la tribulación no va a ser así. En otras palabras, en la tribulación el Señor va a ser como el labrador profesional. El labrador profesional, cuando mira que los troncos se han atascado, porque los ha cortado todos y los tira al río, ¿verdad? Y mira que se atascaron en el río, se sube a un árbol muy alto para descubrir dónde está el problema de ese atascamiento. Lo impresionante es que cuando lo descubre, toma un cartucho de dinamita y hace volar esa parte para que los troncos puedan continuar siendo llevados por el río. O sea que vuelan en pedazos eso y sigue el proceso. Claro, nosotros quizás no lo haríamos así, buscaríamos otro método. Lo tremendo es que Dios no pierde el tiempo en cosas secundarias. Él va directo al grano con su dinamita y hace volar solo las áreas negativas de nuestra vida que no son productivas. Y eso es lo que, hermano, debemos de entender cuando estamos pasando crisis o momentos duros o momentos difíciles o momentos, hermano, que quizás crees tú que no te salen las cosas como tú deberías o como tú quisieras, hermano querido. Sin embargo, lo que está haciendo Dios es podar. Está preparándote para que el fruto que va a venir produzca algo agradable en gran manera. Ahora, hay cosas que Dios poda en nuestra vida, pero hay otras que nosotros debemos de despojarnos de ellas. Hay cosas que Él va a hacer que son aquellas que son imposibles a veces para nuestra mente humana.
Pero hay otras que nosotros tenemos que presentarnos. Nosotros tenemos que, hermano, despojarnos. Por eso en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice así: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, oiga, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Oyó? Esto quiere decir que hay cosas que nosotros debemos de quitar, sea lo que sea. Es decir, aquello que evita y esté frenando a que lleguemos a la meta. Aquello que tú sabes que te está frenando y que no te deja avanzar, es necesario que tú lo quites, que tú lo cortes. Porque Dios va a hacer la poda innegablemente en aquellas cosas que necesitan glorificar su nombre. Pero nosotros tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos toca como responsabilidad a nosotros. Mire, propóngase hacerlo porque Dios se va a glorificar. O propongámonos a ser la persona que Dios quiere que seamos. Y lógicamente eso lleva a un proceso. Eso sí, hay una cosa muy fundamental que nos va a ayudar a despojarnos de todo peso y del pecado, y es permanecer pegados a la vid que es Cristo. Ahí es donde vamos a ser tratados. Mire, permanecer pegados a la vid es nunca desprendernos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la clave para ser sanados, prosperados y liberados. Si nosotros permanecemos en la vid, en la roca, por eso a mí me llama la atención ese versículo que dice: el que cae dentro de la roca será restaurado, pero el que cae fuera de la roca le caerá encima. Es como que traerá juicio. Entonces la clave para ser sanados, prosperados y liberados es permanecer en la vid. Por eso Juan 15, quiero que vaya ahí conmigo, vamos a pararnos ahí. Dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Oyó? Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Oyó? Lo tremendo es que si leemos del 4 al 10 veces encontramos la palabra permanecer. Permanecer es durar, persistir, quedarse y mantenerse. Es decir, mantenerse conectado, agarrado de la vid, que es Cristo, toda la vida. Si queremos ser restaurados, liberados y llevados al objetivo final, debemos de permanecer ahí en las luchas, en las pruebas, en las tormentas, en las necesidades, en los desiertos, etcétera. Si nosotros permanecemos pegados a la vid, de seguro encontraremos la restauración, encontraremos el alivio, encontraremos la sanidad, encontraremos la estabilidad, encontraremos todas aquellas cosas que necesitamos para vivir. Porque el versículo 5 dice, de ese mismo capítulo de Juan, dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Oiga, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada, ¿oyó? Nada podéis hacer. ¿Oyó eso? El que permanece pegado a Cristo dará fruto sí o sí, aunque hoy esté siendo podado. Quizás hoy está siendo podado, quizás hoy está siendo tratado, quizás hoy está siendo, hermano, pulido. Quizás hoy estás pasando un desierto, hoy quizás estás, hermano, pasando una situación. De seguro eso es parte del proceso de poda. ¿Por qué? Porque cuando ya se haya terminado la poda,
entonces vas a producir fruto. Por eso en las luchas y en las pruebas nunca debe uno de desconectarse de la vid. Porque hay personas que cuando le llega la prueba, la lucha, la dificultad, el problema, lo que hace es retirarse. Porque cree a veces que Dios no está con él, que Dios no le ayuda, que Dios no ha hecho nada en su vida, cuando en realidad lo que está pasando a veces es que Dios está tratando, está podando. Está podando para que el día de mañana, cuando ya se hayan quitado todas las ramas secas, malas, que están estorbando el árbol, que están estorbando la producción de ese árbol, entonces, hermano, a su tiempo dé el fruto que necesita dar. Lo impresionante es que aquí dice: separados de mí no somos nada. Nada podemos hacer. Es decir, si nos separamos de su doctrina, de sus pensamientos, de su pacto, de su voluntad, no vamos a poder hacer nada de valor espiritual. Jamás va a poder usted hacer algo bueno si se separa de él. Aparte, mire, ni siquiera vamos a recibir todos los deseos del corazón. Porque todos los deseos del corazón se van a dar a medida que sigamos pegados y conectados a él. Como le digo, a veces el tiempo es un tremendo enemigo, porque nosotros quisiéramos las cosas ya. Y a veces Dios se tarda un poco de tiempo mientras poda bien el árbol, para que no te vaya a hacer daño cuando des fruto en gran manera. ¿Por qué le digo todo esto? Porque para recibir de Dios debemos de permanecer en Él y en su palabra. El versículo 7 de Juan 15 dice así: si permanecéis en mí, oiga, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Oyó? Eso sí, hay que entender que las cosas que van a ser hechas son aquellas que van a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, aquellas cosas que te van a hacer bien, o aquellas cosas que te van a conducir verdaderamente al camino que Dios quiere. Porque a veces queremos nosotros las cosas que nosotros queremos, y a veces esas cosas pueden hacernos daño en el futuro. Entonces Dios, hermano, lo que quiere es que si permaneces confiadamente en Él, Él te va a llevar a su voluntad y a que en ti se cumpla la voluntad de Él en el tiempo. Pero el tiempo a veces va a ser corto o largo, dependiendo de ti o de mí. Y va a ser dependiendo qué es lo que desea. Ahora, si en medio de la poda usted está dando fruto en todo sentido, espiritual y físico, y físicamente, usted está probando que es un verdadero discípulo. O sea, si tú sigues sirviendo, si tú sigues buscando a Dios, si tú sigues peleando la batalla, y en medio de la poda das fruto espiritual, das fruto físico, o sea que le sirves a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que te puedan estar pasando. Eso, hermano, te hace ver como un verdadero discípulo. Porque el versículo 8 dice así: en esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. ¿Oyó? Aquí está, mire. Esto quiere decir que los discípulos de Cristo fuimos diseñados para ser fructíferos en toda circunstancia. O sea, no importa tiempo y fuera de tiempo. El discípulo debe dar fruto en todo tiempo, en toda circunstancia. O sea, debe de seguir adelante a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. ¿Por qué? Porque este discípulo entiende que está en un proceso. Por eso el versículo 16 dice así:
de Juan 15, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. ¿Oyó? Fuimos llamados para que tengamos actitudes activas y positivas en nuestra vida. Entonces, hemos sido elegidos y puestos por Dios para tener una vida fructífera del fruto del Espíritu Santo. Es decir, tarde o temprano, tu vida, estando pegado a la vid, va a producir fruto. Porque si estás pegado a la vid, el Padre va a podar tu vida para que el fruto que des beneficie no solo a ti, sino a los que están alrededor tuyo. Claro, una persona solo puede dar fruto a los demás cuando vive una vida interior fructífera. Una vida interior fructífera viene en consecuencia de haber aceptado la poda de Dios. Si tú aceptas la poda de Dios, vas a ser fructífero internamente. Y eso va a permitir, hermano querido, que des fruto a los demás. Otro detalle importante, voy a leer el versículo 10 y el versículo 7 y 10 de Juan, una vez más, 15. Perdón, Juan 15, 7. Si permaneces en mí, oiga, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, mandamientos de la gracia, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Note, aquí hay dos palabras claves que nos hará ser fructíferos en Dios. Si usted las notó. Si permanecemos y guardamos. O sea, nos metemos delante de su presencia a guardar aquellas cosas que en el nuevo pacto son demandadas. Entonces esto es muy importante, permanecer es clave. Incluso dice que el que persevere, porque permanecer es tener una actitud de perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Oyó eso? O sea, necesitamos permanecer. El problema de muchos creyentes en el mundo es que en la lucha y en la prueba les cuesta permanecer. Les cuesta pasar ese desierto, y lo tremendo es que hay un momento en donde Dios va a permitir ese desierto para ver qué es lo que hay en tu corazón. Por eso dice que Dios lo llevó al desierto a Israel, lo llevó al desierto para ver qué es lo que había en su corazón. Pero es para pulirlo, porque a veces pensamos que el desierto, la prueba que permite Dios en nuestra vida, es como para castigarnos. Y realmente es para que nosotros, hermano, demos fruto. Es para pulirnos, es para ayudarnos, es para que adquiramos experiencia, madurez, para que cuando te den la herencia no la malgastes. O sea que a veces Dios nos da la herencia en toda la dimensión porque aún eres niño de pensamiento, eres inmaduro. Entonces Dios no puede Dios no puede permitir todavía que se suelte toda la bendición, porque Él sabe que te puede hacer daño. Entonces a veces Dios quiere que permanezcas fiel, creyendo en su palabra, porque Él la va a cumplir en el tiempo. Pero como le digo, el tiempo lo determina Él. En el caso, por ejemplo, de Caleb y Josué, ellos permanecieron en el pensamiento de que Dios, hermano, ya había decretado, había hablado a través de la boca de Moisés de que iban a tomar la tierra de Canaán. Era un hecho en el ámbito espiritual
Ya era un hecho de que Dios les había dado la tierra, pero en lo físico todavía no lo habían adquirido. Entonces hay momentos que tú vas a recibir de Dios porque Dios se va a mostrar, se va a revelar a través de la palabra, a través del mensaje, te va a hablar y te va a dar una palabra profética de beneficio para tu vida. Y eso va a ser necesario que lo mantengas en tu corazón, pero pegado, permaneciendo, hermano, pegados a la vid y guardando esa palabra profética en nuestro corazón, porque tarde o temprano Dios la va a hacer efectiva. El tiempo nosotros no lo podemos colocar. A veces Dios lo puede hacer mañana, lo puede hacer esta semana, lo puede hacer este año. Depende. Pero es Dios el que, hermano, a veces se limita porque nosotros lo limitamos. Dios a veces se mueve dependiendo cuánto nosotros le creemos que Él puede hacer las cosas. O sea, hay una limitación que nosotros mismos a veces ponemos. Entonces, esto quiere decir que ser fructíferos depende de nosotros. Va a depender de nosotros a veces. Cuánto queremos, hermano, que Dios obre en nuestra vida. Y si nos damos nosotros y nos consagramos y, hermano, hacemos una nueva alianza con el Señor o nos reconciliamos de nuevo, Dios de seguro se glorificará. Lo tremendo es que dice el versículo 6 de ese mismo capítulo de Juan, dice, si alguno no permanece en mí, oiga, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen y lo echan al fuego y se queman. ¿Oyó? Él no dice, mire qué tremendo esto, Él no dice si yo permanezco conectado van a dar fruto. No, Él dice si tú te conectas. ¿Oyó eso? Léalo de nuevo para entenderlo. Si alguno permanece en mí, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen, los echan al fuego y se queman. ¿Oyó bien? Repito, Él no dice si yo permanezco conectado van a dar fruto. Él dice si tú te conectas. O sea, si nosotros nos mantenemos conectados. Y eso es lo maravilloso, hermano, de ver creyentes en el Señor, de que toda su vida, a pesar de todos los conflictos y las luchas y los fracasos y muchas cosas, hermano, que le han alcanzado, permanece firme en el Señor. Permanece confiando en el Señor. Porque no hay cosa más bonita y gloriosa que confiar plenamente en Dios. Yo creo que la clave fundamental de todo cristiano es confiar plenamente en Dios. Porque Él, hermano, tarde o temprano hará que tú produzcas al 100, produzcas al 30, al 60 y al 100%. Dios lo hará de esa manera. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque Dios ya está ahí con todos los recursos y su poder para ayudarnos. Por eso Él desea que tú permanezcas conectado. Este es como el hijo que cada día crece y va recibiendo de papá y de mamá los beneficios de la vida, ¿verdad? Y va cada día creciendo en sabiduría, en conocimiento, etcétera. Entonces, lo que debemos, los que debemos conectarnos para que nos pode, somos nosotros, y así de esa manera podamos dar fruto, ¿verdad? Porque nosotros somos los que debemos conectarnos para que Él nos pode y demos fruto, ¿verdad? En gran manera. Por eso ya no tratemos de hacer las cosas por nuestra cuenta. Es decir, ya no confíe en usted mismo. Confíe en Dios en aquellas cosas que no puede hacer usted. Porque hay cosas que no podemos hacer nosotros.
Pero hay cosas que sí podemos hacer y esas son las que vamos a hacer para que Dios obre poderosamente en nuestra vida y así de esa manera podamos obtener todo aquello que anhelamos, todo aquello que deseamos. En el tiempo Dios lo hace porque, mire, usted y yo hemos experimentado en el tiempo que hay cosas que Dios ha hecho en la vida y que nos ha traído grandes satisfacciones en gran manera cuando ha pasado el tiempo. Quizás al principio mirábamos muy lejos de que se cumpliera una palabra, por ejemplo, de parte de Dios, o que se hicieran aquellos anhelos o sueños que teníamos. Sin embargo, cuando ya llega el momento, porque Dios a veces sorprende nuestra vida de repente. A mí me ha pasado que cuando ha pasado el tiempo y llego a las cosas que he anhelado en su momento, y llega y a veces las he dejado ahí como olvidadas digo, o guardadas, mejor dicho, que de tanto en oración se las recuerdo al Señor y le digo, mira Señor, ahí están las cosas que yo necesito, que yo anhelo y deseo, y te las recuerdo nada más para que te acuerdes en tu misericordia, en tu gracia de mí. Y de repente, hermano, uno a veces como que ha dejado aquello allí olvidado. Y cuando menos sientes, el Señor te sorprende con las bendiciones. Y así te va a sorprender. Cuando menos sientas aquellas cosas que tú deseas y anhelas en la vida, si tú permaneces pegado en la vid, tenlo por seguro que Él se glorificará en gran manera. Pero debemos de confiar en Él, en aquellas cosas que no podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque hay un dicho muy maravilloso y es bueno que usted lo conozca, que es así. Es decir, tú vas a hacer las cosas que tú puedes hacer. O mejor, lo voy a poner de otra manera. Dios no va a hacer las cosas que tú puedes hacer. Él va a hacer las cosas que tú no puedes hacer. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas que podemos hacer. Venir al culto podemos. Escuchar los mensajes podemos. Servir podemos. Predicar podemos. Hablar de Cristo podemos. ¿Me entiende? O sea, hacer cosas, orar podemos, ayunar podemos, vigilar podemos. Hay cosas que podemos hacer nosotros que Él no las va a hacer. Pero Él quiere que vayas ahí donde Él te está diciendo, quiero que vayas ahí porque ahí, ahí te voy a bendecir. Esto es como le dijo el Señor a Elías, quiero que vayas ahí. Allí, con dos L's, ¿no? Allí. Porque allí yo te voy a bendecir. No ahí, con H. Porque ahí es por acá, por este lado, allá. Pero allí, cuando el Señor te dice, yo quiero que estés allí, en ese punto, si estás por otro lado, yo no te voy a bendecir. Pero si estás allí, en ese punto donde yo quiero que estés, ahí yo me voy a manifestar. Ahí vas a dar fruto en gran manera. Y esto es tremendo cuando uno lo examina, porque allí es un punto específico. Y quiero que vayas allí, a ese punto. Ahí me voy a manifestar yo, dice el Señor. Y eso es lo que debemos de entender a veces en nuestra vida. Bueno, yo voy a ir terminando, resumiendo el tema. Y lo quiero resumir en 3 palabras que son claves de la vida fructífera. Número 1, permanecer. La clave de nuestra vida en el Evangelio, y que ha sido, hermanos, la clave para todos aquellos que amamos al Señor, ¿verdad? Y que hemos estado desde nuestra juventud. Desde mi juventud he estado en el Señor y he pasado momentos duros, difíciles, momentos tremendos. Sin embargo, el permanecer en Él me ha traído la satisfacción más grande o las satisfacciones más grandes de mi vida. Pero es necesario permanecer. Es necesario estar ahí, hermano, y cuando tengas las dificultades más duras y difíciles, doblar rodillas. Y si tienes que meterte con Dios, métete con Dios y a solas.
ahí para que Él esté, hermano, en esas tormentas difíciles. ¿Ah? Pero ahí es donde el cristiano se convierte como palmera, ¿no? La palmera tiene una particularidad, porque nosotros somos como la palmera, dice el Salmo. ¿Ah? Tiene una particularidad que la palmera, aunque venga la tormenta más dura que haya, la palmera puede hasta bajar abajo así. O sea, el viento puede, hermano, quizás doblegarla, pero nunca quebrarla. Y el creyente debe de ser así. Que en medio de la tormenta permanezcas ahí, aunque pegado al piso, hermano. Sin embargo, de ahí te levantará Dios y dará fruto porque permaneciste. Entonces, hermano, permanecer. Número 2, recibir. Y número 3, reproducir. Que son las cosas que debemos, ¿verdad? Tener en cuenta. Estas 3 palabras son claves de la vida fructífera. O sea, fructífera. Permanecer, recibir y reproducir. Entonces, si permanecemos, recibimos. ¿Oye bien? Y si recibimos, nos reproducimos para dar más fruto. Y así es como debemos de caminar en la vida. ¿Entiende eso? Recuérdelo. Si permanecemos, recibimos. Si no, olvídese, va a tener que dar vueltas como Israel. Que Israel no permanecía en un pensamiento. De repente estaba que creía en Dios y de repente la duda se lo llevaba, hermano. Entonces tenía que volver otra vuelta a dar vueltas y vueltas y vueltas en su necedad. Porque no permanecieron. Entonces, si permanecemos, recibimos. Y si recibimos, nos reproducimos para dar más fruto. No hay cosa más gratificante que recibir de Dios. Y a veces Dios te va a dar de donde tú menos esperas. De donde tú menos esperas, Dios se va a glorificar y te va a bendecir en gran manera. Porque has permanecido en Él. Y eso es maravilloso porque así de esa manera es como lo hace Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido, hermano, de lugares donde tú ni te imaginas? O personas que, hermano querido, Dios pone en el camino para que puedas tú recibir. Entonces, el llamado es a tomar una decisión. O sea, decida convertirse en una persona fructífera, dejándose podar por Dios, pero no se rebele. Cuando venga la poda y Dios empiece a podarlo, a quitarle las ramas que quizás le van a doler, quizás hermano va a sentir como que Dios no está ahí. Déjeme decirle que ahí está Dios, está en un proceso. No se rebele porque si no, como le decía, le va a pasar como a muchos israelitas les pasó. Perdieron enormes bendiciones. Casi, hermano querido, el 99% de los que salieron de Egipto perdieron Canaán. Perdieron la bendición porque se rebelaron. Porque cuando Dios los estaba podando en el desierto, ellos creían que Dios los había llevado ahí para matarlos. Ellos creían que Dios los había llevado ahí para dañarlos. Pero lo que estaba haciendo Dios es podarlos. Podarlos para que no les hiciera daño Canaán. Para que no les hiciera daño la bendición. Porque no los podía llevar así con esa mente. Porque esa mente no era una mente restaurada. Entonces, déjate podar por Dios. Y vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida y te va a dar aquellas cosas que necesitas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y voy a orar primeramente por los que están ahí viéndonos por YouTube y así de esa manera que el Señor se glorifique. Usted que está ahí viéndonos, quizás no ha recibido a Cristo como su único y personal Salvador y quizás está pasando momentos duros, difíciles. Todos los pasamos, pero quizás Dios te ha llevado a oír este mensaje
porque quiere tratar con tu vida y porque quiere hacerte parte de su familia. Y quizás es el comienzo de tu poda. Quizás no lo entiendes ahora, como dijimos en el principio, porque la Biblia dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos ni nuestros pensamientos los pensamientos de Él. Él obra de distinta manera, de distinta forma, y lo hace así, trabaja de esa manera. Pero hoy quizás ha llegado el momento de que tú puedas venir a Él. Si tú quieres recibir a Cristo como como tu único y personal Salvador, solo tienes que hacer una oración. Decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Y de seguro, si tú le abres tu corazón, Él entrará, sanará tu tierra, sanará tu vida, restaurará tu vida y Dios se glorificará. Si tú te quieres reconciliar con Dios porque no soportaste la poda de Él, este es el buen momento para poder venir a reconciliarte con el Señor y decirle: Señor, la verdad no te entendí, no comprendí, no sabía que tú a veces tratas de esa manera para bendecir, porque quieres que demos fruto. Porque si te fuiste del Evangelio, si caíste, fue porque no estabas preparado. Y si te hubiera venido la bendición, hubieras realmente fracasado. Pero hoy quiere Dios empezar en tu vida también. Reconcíliate con Dios ahí. Y si estás enfermo también, vamos a orar juntos acá y con la congregación, para que en el nombre de Jesús puedas recibir bendición. Vamos a orar para que Dios se glorifique en aquellos que han recibido y que están recibiendo al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia. Bendecimos a aquellos que ahora en este momento se arrepienten delante de ti. Que quizás encendiste, nos encontraste en este canal y quizás no sabías que necesitabas a Cristo. Pues ya te lo presentamos y pedimos a Dios para que en el nombre de Jesús te perdone todos los pecados, las rebeliones, las iniquidades, y así de esa manera pueda Dios glorificar su nombre en tu vida. Señor, glorifícate en aquellas personas que están ahí, que en el nombre de Jesús, Señor, pueda ser sanada de su alma primeramente y luego de su cuerpo, Padre. Glorifícate en sus vidas. Aquellos que están reconciliándose, Señor, en el nombre de Jesús, que de hoy en adelante se levanten para que de esa manera empiecen una nueva etapa, un nuevo año, un nuevo renacer en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos, también intercedemos por ellos acá. Y los que están enfermos aquí también, en el nombre de Jesús, Señor, oramos y soltamos una palabra de sanidad para que tu nombre sea glorificado, Padre, en medio de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú obrarás poderosamente en cada uno de aquellos que está viendo. Señor, declaramos que tú te glorificarás de una manera poderosa, Señor, porque por tus llagas hemos sido sanados, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos en gran manera a cada uno de aquellos que nos ven, Señor. Que tu nombre sea glorificado en sus vidas y que cada día, Padre, puedan seguir adelante creciendo y dándose cuenta que a veces la poda viene porque tú estás tratando, porque tú estás, Señor, modelando el árbol para que de esa manera dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Te damos gracias por la bendición, Padre, de poder bendecir, porque tú nos has dado la potestad de bendecir en el nombre de Jesús. Amén y amén.